Imagina que quieres cruzar este río remando en una barca. Si el río fuera estanco, si no tuviera corriente, sería fácil calcular cuánto tiempo tardas en llegar al otro punto si conoces la velocidad a la que vas, a la que estás remando. Pero ¿qué pasa si el río tiene una corriente que te arrastra con él? Sabemos que vas a tardar más tiempo en cruzar el río y sabemos que no llegarás al mismo punto que tenías enfrente cuando empezaste a remar. Pero ¿cuál es este punto y cuánto tiempo tardas en llegar a él? Antes de responder a estas preguntas, analicemos en detalle la situación. Por un lado tenemos que en este movimiento solo hay un móvil, la barca, y que por tanto vamos a necesitar únicamente una ecuación del movimiento. Por otro lado tenemos que nos movemos en dos direcciones, perpendiculares y a la vez. Estas son la dirección perpendicular al río, debido a que nosotros vamos remando y nos movemos en la dirección que lo cruza, y también un movimiento en la propia dirección del río, dado que éste nos arrastra con él. Podríamos ver qué ocurre si apagamos cada uno de estos movimientos por separado. Por ejemplo, qué ocurre si estamos en el centro del río y dejamos de remar. El río nos arrastraría con él y tendríamos solo un movimiento en esta dirección. Podemos plantearnos también qué ocurre si el río de repente deja de arrastrarnos y nosotros seguimos remando en dirección perpendicular. En este caso, únicamente nos moveríamos en esa dirección, la que cruza el río de lado a lado. Vamos a integrar estos dos movimientos en esa única ecuación del movimiento que decíamos y lo haremos a través de la construcción de un vector de posición, es decir, un vector que tiene origen en el origen del sistema de coordenadas del movimiento y extremo en nuestra posición, en la posición del móvil. Perfecto. ¿Y cómo trasladamos esto a nuestra situación? A la de que queremos cruzar un río que tiene corriente que nos arrastra con él. Vale, pues tenemos que el problema consiste en construir nuestro vector de posición. Sabemos que este vector de posición tiene dos componentes, dado que nos movemos en dos direcciones perpendiculares. Una dirección a la que llamaremos X, que será el movimiento sobre este eje horizontal, la dirección que el río, y un movimiento en el eje que llamamos Y, perpendicular al anterior y que es la dirección que cruza el río. Vale, muy bien. ¿Qué veíamos que ocurría cuando yo apagaba, por ejemplo, el movimiento de remar? Si yo estoy en el centro del río y dejo de remar, que el río me arrastra con él, ¿no? La corriente me arrastra con él. Vamos a analizar en este sentido qué ocurre en el eje X. ¿Qué es lo que tengo que poner en la componente X del vector de posición? Vale, este movimiento de yo a la deriva en el río es un movimiento rectilíneo y uniforme, dado que no hay aceleración y estoy centrándome solo en qué ocurre en esta dirección horizontal. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo y uniforme son de este estilo. Si sabemos cuál es la posición inicial y la velocidad que tiene y con la que nos arrastra el río, ya tenemos esta primera componente del vector de posición. Vamos a tomar como posición inicial esta de aquí, en la que comienza el movimiento. Es lo más lógico. Como es un movimiento en dos dimensiones, vamos a poner que este es un punto en un eje, en un sistema de coordenadas x, y. Vale, que será tanto 0 para la x como la y. En esta situación, x sub 0 va a ser 0. Estamos a 0 metros de este punto de referencia en la distancia horizontal. Y la velocidad inicial y la velocidad que es constante del movimiento en el eje X, nuestra velocidad, la velocidad a la que nosotros nos movemos en el eje X, es la misma velocidad a la que nos movemos en el río. Pongamos 5 metros partido segundo. Muy bien, pues ya tenemos la primera componente, la componente X del vector de posición. Vamos a ver ahora qué ocurre con la componente Y de este vector de posición. Tenemos en esta situación de nuevo un movimiento rectilíneo y uniforme. Decíamos que era el caso en el que el río se frenaba, se congelaba, no me arrastraba con él y simplemente estábamos nosotros remando, ¿vale? Moviéndonos en esta dirección perpendicular al río. En esta situación, la posición inicial habíamos concretado que iba a ser la de este punto, en este caso una y sub 0 igual a 0, y la velocidad en este eje Y es de 0,5 metros partido segundo, que es a la velocidad a la que remamos. Muy bien, pues si sustituimos estos valores en la ecuación del movimiento de la Y, y por tanto ya tenemos la componente Y del vector de posición que describe nuestro movimiento, ya tenemos completado ese vector de posición. Yo ya sé para cada instante cuál es mi posición y lo mismo a la inversa. Si yo le pido una posición, sé cuál es el instante en el que yo la alcanzo. De esta forma tenemos que el vector de posición de nuestro móvil, de nosotros mismos remando, es 5ti más 0,5 tj. Muy bien.
Pregunta, ¿cuánto tiempo tardamos en cruzar el río? Vale, cruzar el río, ¿qué significa? Significa que nosotros hayamos recorrido en el eje y esta distancia, este ancho del río, que son 100 metros. Vale, pues lo que tendremos que hacer es igualar la componente y del vector de posición a 100. Vale, es tan sencillo como ponemos la situación de cruzar el río. Igualamos componente y a 100, que es la longitud del río. Muy bien, pues tendremos que 0,5t es igual a 100 y que por tanto t es igual a 100 entre 0,5, que nos queda igual a 50 segundos. Tardamos en cruzar el río. ¿Qué otra pregunta nos podemos plantear? Pues, por ejemplo, ¿a qué punto llegamos? Porque sabemos que nosotros cuando cruzamos el río no lo hacemos así, recto, porque el río nos está arrastrando con él. El movimiento será más bien algo así, en diagonal. Vale, ya sabemos que tardamos 50 segundos en cruzarlo, en remar y llegar al otro punto. Pero, ¿cuál es esta distancia? ¿Cuál es esta distancia X en el río a la que llegamos? Sabemos que si no hubiera corriente, llegamos justo al punto de corriente. Es decir, si el río no me arrastra con él, yo llego a este punto y es este movimiento, el azul. Pues ahí me están preguntando, en realidad, pues cuál es la posición X cuando he cruzado el río, ¿no? Cuando t es igual a 50 segundos. Pues muy bien, sustituyo este instante en el vector de posición, concretamente en la x, en la componente x, y me dará pues cuál es la componente x pasando 50 segundos. Bueno, si lo hacemos me queda 5 por 50, que es igual a 250 metros. Es decir, yo, debido a que el río me ha arrastrado con él, me he desviado 250 metros en la horizontal. Muy bien, como es muy sencillo, parece una situación que es compleja, pero que hemos hecho y construido un vector de posición que me ha facilitado bastante la matemática. Y lo que ha hecho ha sido componer el movimiento. De hecho, esta clase de situaciones en las que yo tengo dos movimientos en ejes perpendiculares, lo llamamos composición de movimientos, que consiste en asumir que el movimiento global es igual a la suma de los pequeños movimientos en cada uno de los ejes. Una última pregunta que nos podemos hacer es ¿cuál es este ángulo de aquí? ¿Cuál es el ángulo en el que nos hemos desviado? Podemos ver que ese ángulo es el ángulo que forma el vector de la barca en cualquier instante, dado que ese vector de posición pues se mueve solo en esa dirección. Compruébalo mentalmente que la barca pues va siempre teniendo posiciones en esta dirección diagonal, ¿vale? Pues ¿cuál es este ángulo de aquí? Básicamente nos están preguntando, pues, ¿cuál es el ángulo que forma el vector de posición con el eje X? Recordamos en el primer vídeo de vectores que hablamos, no podemos conocer cuál es el ángulo que forma un vector con el eje X. Para eso acudíamos a la definición de tangente. Vamos allá. Vale. Decíamos que ese ángulo alfa, llamémoslo así, es igual al arcotangente de la componente y, vamos a poner de un vector A genérico, de la componente y entre la componente X. Vale, en nuestro caso, podemos ponerlo en un tiempo particular. Por ejemplo, cuando la partícula o cuando la barca llega al final del río, o en un instante intermedio, a los 10 segundos. Vale, o podemos hacerlo de forma más genérica. Opción A, calcular, dado que la velocidad, como sabremos, es tangente a la trayectoria, y si la trayectoria está marcada en puntitos azules, pues el vector de velocidad también va a tener esta misma dirección. Eso sería un poco lo más teórico, pero como lo estamos viendo, que es la dirección del eje del vector de posición respecto al eje X, vamos a hacerlo de una forma un poco más bonita, que es lo mismo, y es sustituir, pues, estas componentes genéricas y en función del tiempo del vector de posición. Es decir, ese ángulo va a ser el arcotangente
del resultado de dividir componente y del vector de posición, 0,5, t, la componente x del vector de posición, que es 5t. En principio esas t pues me pueden molestar. Vale, yo puedo, como digo, sustituir t igual a 50 segundos, que es el tiempo que tardaba en llegar al otro extremo del río. Sin embargo, aquí pues se me simplifican porque la dependencia es igualmente lineal en ambos casos. Entonces, bueno, pues me ha dado igual. Y si yo, por ejemplo, lo hiciera de una forma más teórica, que es el vector velocidad, ¿no? ¿Qué ángulo forma el vector velocidad con la horizontal? Pues me quedaría igual porque el vector velocidad, dado este vector de posición, como seguramente sabes, es la derivada del mismo, ¿no? Entonces, derivada de la componente x de este vector es 5i y la derivada de la componente y de este vector es 0,5j, ¿no? De hecho, me quedan pues las velocidades en el eje x, la velocidad a la que me arrastra el río, y la velocidad en el eje y, la velocidad a la que remo. Vale, y esto me queda pues igual al arco tangente de 0,5 entre 5, que es igual al arco tangente de A1, y esto es un ángulo de 5,71 grados. Bien, el valor tan pequeñito de este ángulo nos dice que es un movimiento que es muy próximo al eje X, que se aleja muy lentamente. Lo vamos a ver fácilmente en el dibujo, y es que en verdad este ángulo pues, es más o menos de 45 grados. Sin embargo, el ángulo es de 5,71, es decir, que es un ángulo que es muy pequeñito, que en verdad el movimiento es así, incluso menos. Vale, este cálculo del ángulo pues me da esa idea, lo cual tiene sentido. Yo arrastro mucho más fuerte en el eje X que en el eje Y. Por lo tanto, yo estoy avanzando bastante más en el eje X que en el eje Y. Tiene sentido que el aspecto de la trayectoria sea esta, muy muy aplastado, ¿vale? Que recorro bastante en el eje X, no es un movimiento tan directo como por ejemplo sería este de aquí, en el que apenas me desvío de la vertical, pues poquito, ¿no? Aquí me estoy desviando de la vertical bastante, ¿no? Pero medimos los ángulos desde el eje X, ¿no? Entonces me estoy desviando esta gran cantidad de aquí. Vale, determinar el ángulo pues tiene este propósito, el ver más o menos cómo es la trayectoria, que como ves depende de cuál es la relación entre las velocidades en el eje X y en el eje Y.